aprendí mucho a valorar uno cómo gana la plata, porque ganar plata es duro, o sea, todo en el mundo es muy difícil. Y siento que algo que valoro mucho en el emprendedor es eso, es que cuide el capital, que sepa vender y que valore, así le inviertan $1,000, es un esfuerzo que un inversionista está haciendo, creyendo en su idea para que los ejecute bien. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tengo a otro gran invitado, en esta ocasión desde Colombia, Camilo Escárraga. Quisiera antes de arrancar agradecerle a Mati Barbero por presentarme con Camilo para este episodio que justamente me parece que se conocieron en el Colombia Tech Week. Camilo es founder y CEO de InsertCoin Animation Studios, una compañía de animación que se enfoca en caricaturas para niños. Su cliente principal es CoComelon, que seguramente lo han visto en YouTube, especialmente si tienes hijos o sobrinos. Y también trabajan o han trabajado con grandes marcas como Polly Pocket, Barbie, Mattel, Hot Wheels y varias más. Hoy, por un interés personal, lleva un par de años involucrado en el ecosistema de emprendimiento como inversionista ángel. Su portafolio incluye compañías como Salud Tools, Connected Energy, Pardux, Pigma, Hero Kitchens, Ubanku y Justo. Camilo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cómo estás? Hola René, no, muchas gracias a ti por el espacio. Agradezco también a Mati por presentarnos. Pues nada, chévere porque hace un tiempo llevo escuchando tus podcasts, creo que son muy buenos. Y pues nada, súper contento de estar acá contigo. Pues qué alegría. Te voy a hacer un reclamo en público. Siempre al final de los episodios invito a que me escriben para que yo los invite a estos espacios. Y mira, nos tuvo que presentar Mati, así que si alguien del otro lado hoy en sus audífonos nos está escuchando y es ángel inversionista, tómenme en serio la invitación, escríbanme, coordinemos un espacio como estos. Ahora sí vamos a arrancar, Camilo. Como sabes, me encanta que nuestros invitados nos cuenten primero su historia, quiénes son. Así que partamos ahí. Cuéntanos tu historia. ¿Quién es Camilo Escárraga? Bueno, René, pues mira, yo actualmente, como lo dices, lo explicaste muy bien. Soy el CEO y fundador de un estudio de animación en Colombia, tal vez uno de los más grandes de Latinoamérica. Hacemos series animadas para público infantil como Cocomelon, Hot Wheels, Barbie, Polly Pocket. Y llevamos en el mercado, este año cumplimos 12 años en el mercado. Yo estudié diseño gráfico, me gradué como en el 2000, no me acuerdo, ya hace un montón. Tengo como unos 17 años de experiencia trabajando en esto, creé mi estudio al ver que no habían empresas lo suficientemente robustas u organizadas para trabajar en este tipo de producciones. Entonces, pues nada, ya llevamos haciendo esto durante pues 12 años, pero digamos que los últimos 6 años fue cuando ya se consolidó muy bien todo pues el negocio que yo siempre quise hacer. Yo fundé la empresa con otras dos personas, nos separamos después de un tiempo y bueno, y ahí empezó como a moverse más el negocio. Actualmente somos un equipo de más o menos 70, 80 personas de toda Latinoamérica y hemos producido, no sé, unos 800 minutos de animación tal vez, que si, digamos que si uno lo pone así como en línea, eso son como unas 7 películas animadas, 8 películas, todo lo que hemos hecho en los últimos 6 años. ¿Qué te cuento de mi pasado? Yo estudié diseño gráfico, pero digamos que yo llegué hasta acá porque yo de niño fui muy nerd de computadores. Me imagino que a ti y al igual de muchos contemporáneos o que estamos así como en este mundo es porque estábamos en el inicio del Internet realmente, porque tal vez si uno habla con chicos de hoy en día no saben o no se imaginan cómo es un mundo sin Internet y me parece súper chévere haber estado en ese cambio.
Yo estoy en un colegio, bueno, yo vengo de una familia muy, pues, normal, o sea, nosotros vivíamos en un barrio estrato 2 3 acá en Bogotá, o sea, como, digamos que un poco humilde, no tanto, pero pues sí, o sea, no teníamos muchas comodidades, pero a mí, yo siempre me quedaba al final del colegio para poder navegar en internet, para poder ver todo eso, era como la época de chatear, después, bueno, después entró Latin Chat y todo esto, y los foros de internet. Ya, digamos que esto pasó muy rápido. Yo, pues ya después teníamos internet en la casa y yo me la pasaba mucho en foros. Incluso yo estuve mucho pues en varios foros. Los que más recuerdo, pues era el de Crystal Lab, que después empezó a hacer mejorando la web y después, bueno, se convirtió en Platzi. Estaban maestros del web, en la web del maestro, que eran diferentes. Dragonheart, bueno, en un montón de foros de seguridad informática. Incluso yo era moderador de muchos, ¿cómo se llamaban? Como de muchas salas. Y ahí conocí a algunas personas que actualmente pues nos volvimos a reencontrar. Por ejemplo, ahí en uno de los foros yo era amigo de uno de los founders de Lifted y nos vinimos a dar cuenta cuando yo lo vi en Shark Tank aquí en Colombia. Entonces fue súper curioso. ¿De Ángel? De Ángel, sí, Ángel yo lo conocí en los foros porque él también era super nerd, era moderador también de muchos canales y bueno, ya nos conocimos y cuando lo vi, pues yo como que relacioné el nombre, el apellido, después nos juntamos y hablamos de eso y sí, claro. Entonces fue muy, muy chévere. Y lo conocí mediante Felipe, que es el primo, que es el otro founder de Lifted, uno de los otros founders. Entonces, bueno, nada, yo me la pasaba así, era súper nerd de los computadores. Mi papá me llevaba a comprar software pirata a un lago. En ese entonces era muy difícil comprar software original, pero a mí me gustaba cacharrear. Entonces yo, digamos, en ese entonces yo compraba Office, compraba CorelDRAW, compraba un montón de programas que yo veía por ahí como en internet para aprender por mi cuenta. Pero entonces ahora conectando puntos, yo me doy cuenta que siempre era como o por el lado de sistemas, que en ese entonces se llamaba sistemas, como el camino por donde quería irme, o el camino del diseño. Entonces yo era súper nerd, yo formateaba computadores, yo los desarmaba y ya a la hora de decidir, yo me fui por diseño gráfico, pero yo creo que la decisión fue más como porque estábamos buscando una universidad barata. Con mi papá yo sabía que habían, pues que la situación económica no estaba muy bien y yo quería estudiar ingeniería multimedia en la militar, pero el semestre era súper caro para nosotros. En ese entonces valía por ahí unos 4 millones y terminé estudiando diseño gráfico en otra universidad tecnóloga que valía como 1,5 millones el semestre, ¿sí? Entonces, Una gran diferencia. sí, total, era mucho. Y pues en esa época yo tengo un hermano mayor que también estaba estudiando y pues la situación no era la mejor del mundo, pero afortunadamente pude estudiar y escogí esa carrera porque al final tenía una electiva que era como diseño, no, diseño 3D o algo que vinculaba el 3D y era de las pocas que lo tenía. Entonces yo siempre en todos los semestres, antes de, digamos, si yo sabía que en un semestre íbamos a ver Photoshop, yo me conseguía el programa, lo cacharreaba hartísimo y llegaba ya con conocimientos y así era todo. Entonces yo siempre fui así como de pensar cómo va a ser el futuro, digamos, en esto, qué tanto va a funcionar estos softwares. Si yo veía que era muy complejo y que había otro diferente, pues entonces me iba por el otro. Y siempre trataba de estar analizando así. Entonces, nada, estudié diseño gráfico, me fue súper bien y conseguí mi primer trabajo ya en el último semestre, que fueron 6 semestres, fue una materia, una carrera bastante corta y empecé a trabajar en diseño gráfico. Sin embargo, siempre tuve el sueño de aprender a programar. Yo desde que estaba como en sexto de primaria, yo le decía a mi papá que quería programar, pero en el colegio decían como, no, ya el otro año, entonces yo aprendí a hacer páginas web por mi cuenta en FrontPage, que no sé si, que ya no existe. Después aprendí Flash, me convertí como en diseñador multimedia, por decirlo así, pero siempre entonces le metía cositas 3D, iba un poco más allá y había en esa época una página que era como el referente de todos los diseñadores que se llamaba Too Advanced, que incluso Freddy Vega hablaba mucho de esa página cuando hacía cursos porque eran interfaces así como futuristas, pero pues que ahora uno las ve y se ven como ochenteras, pero eran súper inspiradoras. Entonces yo estaba como en eso, en la animación, después conocí un poco de VFX y quería irme también por VFX, pero todo el tiempo tenía como la programación en la cabeza, aprendí a programar en ActionScript en Flash y me encantaba programar y en ese entonces yo creo que nosotros teníamos donde trabajaba un cliente que era Coca-Cola y tocaba hacer comunicaciones internas de la empresa
y eran muy abiertos, entonces yo hacía cualquier cosa, yo decía como no, ¿por qué no hacemos un rompecabezas? Y yo lo programaba, hacía que después se convirtiera en 3D y diera vueltas y era súper chévere, incluso yo a veces veo mi portafolio que tengo de esa época, que lo tengo por ahí guardado y digo como no, está chévere, o sea, no se ve, no se le ve en los años, ¿sí? Entonces siento que está haciendo como un buen papel ahí como en toda esa parte de diseño, de programación, de 3D, multimedia. Pero pues nada, todo siguió evolucionando y en un momento me encontré con la decisión de si irme por seguir programando, por toda esta parte de desarrollo o por lo visual, o sea, sobre todo como 3D, VFX y así, estaba como entre esas dos. Y me decidí por el 3D, como que me gustó bastante, me volví bueno, hice un par de cursos, tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de animación en Medellín, que es de unos paisas que tienen la empresa en Canadá y trajeron acá como la sede, y ahí aprendí un montón. Después volví a Bogotá de nuevo, trabajé en RCN, en el canal, y después de como en un año y medio salí, en una semana nos dijeron como no, es la mejor semana, es que el mejor año en ventas, los vamos a contratar a todos, les vamos a subir el sueldo, o sea, fue como que empezaron con los rumores y todos súper contentos, y en una semana empezaron a echar gente, nos echaron como a 20 personas en una semana, y a mí fue como, yo creo que fui el último porque siempre que veía a mi jefe yo me escondía y trataba de irme rápido, pero no, al final me echaron y pues fue bueno. Después freelanceé, o sea, sí, trabajé freelance durante más o menos un año y al final terminé creando mi empresa. Eso fue en 2013. Entonces, nada, pues esa es como mi historia hasta ahí. La empresa pues ya empezó después de varios años, tuve muchos altibajos, además éramos tres founders, yo era animador de personajes, otro era artista conceptual y el otro era artista técnico, entonces ninguno sabía de ventas, ninguno sabía de empresa, Sí, justo te iba a decir como que ninguno suena a que tenía una habilidad construida para hacer negocio, ¿no? cero total. Y lo peor, digamos que uno de ellos era más comercial, que fue el primero que sacamos, pero digamos que hablando personalmente de mí, yo nunca tuve un background o una educación empresarial ni unos padres que, o sea, yo agradezco a mis papás por todo lo que tengo, porque si no fuera por ellos, realmente no estaría donde estoy, pero nunca tuve una educación empresarial ni de confianza, o sea, a mí nunca me dijeron, Camilo, todo va a estar bien, hágale, emprenda que lo apoyamos o algo así, sino que siempre me criaron con miedo de conseguir un trabajo seguro, mi mamá quería que yo estudiara como o leyes o medicina y yo creo que a mucha gente le pasa eso, cada vez menos porque cada vez hay más carreras de las que uno realmente puede vivir, pero crecí con miedo prácticamente de todo esto. Muchas veces que yo leí entrevistas a Simón Borrero, digamos, él decía, no, yo desde los 14 sabía que iba a ser emprendedor y como que la familia tiene una constructora o un negocio o algo así, ¿cierto? Sí. Y él sabía que iba a ser exitoso y los papás le decían que iba a ser exitoso y él desde los 14 años sabía que iba a ser un emprendedor exitoso y mira lo que decía. Entonces yo creo que el mindset es súper importante. A mí me tocó a las malas meterme eso en la cabeza. Estuve en muchos programas de emprendimiento acá en Colombia, acá en Bogotá. Bueno, muchos no, por ahí unos dos o tres, pero me cambió mucho el mindset y empecé como a ver las cosas así y ahora incluso a veces yo pienso como en estos últimos años, digo, yo ya estoy más del lado del emprendimiento y de mi empresa y de CEO de mi empresa que, digamos, que de animador, por ejemplo, que era, digamos, que mi carrera o mi posición. O sea, si el día de mañana a mí me tocara dejar todo, yo diría como, ¿qué hago? O me busco como un trabajo como productor, pues antes de emprender de nuevo, que seguro lo haría, o como animador, pero nada, ya estoy más del lado del manager de algo, ¿sí me entiendes? Entonces, cada vez he perdido un poco el miedo de todo esto y he conocido mucha gente, me he rodeado de gente diferente, entonces como que uno ve, no sé, alguna vez con Ronald de Pardux, que es una de las empresas en las que invertí, hablábamos de eso, que la gente que nos rodea, ya las conversaciones son muy diferentes. Ahora uno habla de sí, no sé quién levantó como no sé cuántos millones de dólares, ¿sí? Entonces antes en el pasado o con mi background, yo jamás había hablado con alguien que tocara estos temas, que hablara de cifras así, o yo no estaba rodeado con gente así, y mucho menos había facturado ni pensaba en facturar algo así. Yo creí que mi vida iba a ser como de un diseñador gráfico toda la vida y ya no sé, como que no pensaba en eso. Acabas de escribir muchas cosas que para mí es muy contraintuitivo que hayas iniciado tu propia compañía. O sea, ahorita describes
un poco de cómo creciste y este miedo y la comparación del mindset, que me parece increíblemente relevante. Creo que al menos a nuestra generación, porque tú y yo somos de edad similar, nos tocó a la mayoría muy parecido a ti, ¿no? Como desde chicos lo que nos enseñaron era lo tradicional. Entonces escucho eso, escucho tres founders que no tenían una formación previa de empresarios, ¿no? O sea, a lo mejor mucha experiencia previa en su nicho o en su habilidad, pero no necesariamente en hacer un negocio. Y hoy estás aquí 12 años más tarde contando esta historia y digo, ok, entonces, ¿qué fue lo que lo convenció de, en este caso, a emprender, ¿no? Sí, pues igual yo sí tenía como la espinita, o sea, yo de niño siempre como que era el que montaba negocios, digamos, yo vendíamos gelatina, la metíamos en pitillos, los sellábamos y vendía gelatina por ahí en los apartamentos, o cuando formateaba computadores, yo hice unos flyers y los entregaba, o iba a cafés, internet por ahí para formatear los computadores. O sea, yo creo que siempre tuve eso, pero con miedo, ¿sí? O sea, como que si yo lo hacía porque yo decía como, uy, yo sé formatear computadores, lo hago súper bien. Todo el mundo quiere formatear computadores porque en esa época pasaba eso que los computadores en un mes ya funcionaban súper mal, los virus, todo esto. Entonces, yo sabía que había oportunidades todo el tiempo, pero tal vez lo veía como un pasatiempos, como un hobby, como así puedo ganar aquí algo de plata y ya, pero no como eso, como que si mi papá me hubiera dicho o mi mamá me hubieran dicho, oiga, no, hágale, monte un negocio que usted sabe hacer esto y lo apoyamos, o sea, la historia sería muy diferente, ¿sí? Pero tal vez no hubiera estudiado diseño o algo, sino negocios, no sé, ¿sí? De acuerdo. Qué interesante. Ahora, cuéntame un poco, o sea, sí me gustaría profundizar en estos últimos 6 años que mencionas de un negocio más consolidado. Y algo que me llama la atención y que es de admirar, Camilo, es, estás haciendo una compañía desde Bogotá, Colombia, que le vende a estas grandes marcas que acabamos de mencionar. Son 12 años de historia, 6 años de hacer algo a lo mejor que en esta interpretación la interpreto un poco más pequeño y los últimos 6 algo que se consolidó y creció mucho. ¿Cuál es la clave para poder construir un negocio con estas capacidades de trabajar con los grandes desde Latinoamérica? Pues mira que la pandemia ayudó mucho porque antes había mucha desconfianza en Latinoamérica. Antes hablar con alguien de Alemania era como que si hay usted es de Colombia y dónde queda eso o qué hay por allá, sí, o sea, se imaginaban que uno iba a estar por allá metido en la selva o algo y es en serio, alguna vez me pasó porque vino un cliente pues no era cliente, sino que vino alguien a visitar, después se convirtió en cliente, pero cuando llegó a Bogotá dijo, pucha, Bogotá es increíble, es una ciudad grandísima, pues o sea, como muy avanzada y venían con ropa así como porque creían que era como, no sé, La jungla. ajá, entonces, bueno, probablemente no todos sean así o en esa época, pero me pasó. Entonces, en pandemia fue mucho más fácil empezar a buscar reuniones online. Sin embargo, yo creo que también está como, ya, mira, yo en LinkedIn he mandado, no sé, cientos o miles de mensajes y yo creo que escribir es un arte, escribir correos, escribir mensajes y hablar es un arte, es como tú convences a alguien de que te responda un mensaje, a alguien que está al otro lado del mundo que tiene una empresa grandísima, que te responda un hola, ¿sí? O sea, como que escribirle para que te responda me parece súper, súper clave. Yo siempre tengo ejemplo y es alguien que admiro mucho a un man que se llama René Rechman, que es el fundador de Moonbook Entertainment, que son los dueños de Cocomelon. La historia rápida así de él es, él trabajaba en Disney, él trabajó como creo que en la bolsa antes de Disney, trabajó en Disney muchos años y él le propuso a Bob Iger o al CEO de ese momento, le dijo, oiga, ¿por qué no hacemos esto de YouTube? Cogemos canales, los ponemos al estilo de Disney, los mejoramos, los agrandamos. Y le dijeron, no, eso no va con Disney. Entonces el man renunció, cogió su plata que tenía, buscó inversión, compró algunos canales de YouTube y desde ahí empezamos a trabajar con ellos, desde que crearon la empresa. Eso fue en 2018. Y en 2021, unos ex ejecutivos de Disney le compraron la empresa en $3.000 millones, en 3 billones. Una de las salidas más importantes que ha habido y pues en ese tiempo fue increíble. Entonces, después estaba el rumor que Disney los iba a comprar. Entonces, de una u otra manera, él tenía la visión de hacerlo para hacer algo súper grande. Y a mí algo que se me grabó y algo que aprendí de esto es que a uno siempre le dicen piensa en grande y uno no sabe qué es pensar en grande. O sea, muchas veces uno dice como, sí, voy a pensar en grande, voy a hacer algo global, pero no se trata de eso, ¿sabes? Es como, cómo llegar a eso, ¿sí?
¿cuál es el plan de hacerlo? Y el plan de esa manera era eso, dijo, listo, Disney no lo quiere, entonces lo va a hacer por aparte, y mire, y prácticamente llegó a vendérselo a Disney o a unos ejecutivos de Disney en una salida increíble. Entonces, a mí se me grabó mucho eso y a mí me encanta eso, saber que el mundo es muy abierto para hacer lo que uno quiera. Entonces empecé sin miedo y sin pena a escribirle a todo el mundo, cada vez a mejorar como mis parrafitos en LinkedIn o en mis correos, en ver cómo le llegaba a la gente. Y creo que me volví muy bueno en eso, en hablarle a la gente, en ver cómo hacer para que me respondieran un mensaje y después ya pues hacer como muchos follow-ups y terminar vendiendo algo. O sea, me convertí de un animador 3D a un vendedor y ahorita pues digamos que mi rol en la empresa como CEO es, bueno, es mantener la cultura de la empresa que creo que es súper clave, pero esta relación con los clientes, crear nuevos negocios, como todo encaminado al negocio, es en lo que se me da bien las cosas. Uf, me encanta todo lo que acabas de mencionar y gracias por compartir ese aprendizaje con la historia del founder de Cocomelon y está espectacular, porque además es dentro de un mundo y una industria que a lo mejor no platicamos mucho en la nuestra, ¿no? Que es tech startups, pero es una historia relevante en una transacción muy relevante. Y medio que compartes otra vez el tema de mindset, ¿no? O sea, el hecho de que acabas de decir, pensar en grande, que en verdad es cómo llegar a eso y no nada más la visión. Pero esto último que dijiste, me gustaría volver a hacer un doble clic. Dijiste, pasé de ser un animador 3D a un vendedor. Vender es una habilidad que me parece única, pero también me parece que todo emprendedor o emprendedora debería de construir. ¿Cómo se construye esa habilidad tú que ya llegaste ahí, Camilo? Uf, bueno, pues mira que sí, o sea, yo creo que todo en la vida es vender. Hay un libro que me gusta que se llama Vendes o Vendes, creo que es, o Vendes o Mujeres, o bueno. Lo leí hace mucho y llegué a esa conclusión que todo en la vida son ventas, ¿sí? Es cómo vendes algo, o un producto, o un servicio, o si tú quieres conseguir algo, es una transacción que siempre va a haber, ¿cierto? Así uno no quiere, ¿sí? Entonces es todo, o sea, todo está conectado con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, de tratar a las personas y las palabras que usas. Entonces mira que ahora pues digamos, conectando un poco con mi tema como ángel inversionista, yo he invertido pues en las empresas que te dije, yo recién empecé a ser ángel inversionista, yo estaba súper efusivo, estaba muy activo, invertí como en 6 empresas en un año, 7 empresas en un año, el siguiente año como en otras dos o, bueno, como digamos que startups como dos, después como, y como en 3 negocios aparte. Este último año ya estoy un poco más calmado, pero también por el aprendizaje, pero me estoy dando cuenta que las empresas que más me gustan o la gente en la que más invierto es la gente que es súper vendedora. Vendedora como que suena mal, ¿sí? Porque a uno le enseñan a que un vendedor es como el tío que nunca hizo nada y exacto, y que va a tratar de conseguírselo del día vendiendo lo que sea así, y creo que no es tan así. Entonces, la gente que hace mucho bootstrapping, que es la que más me gusta, que ha hecho mil cosas sin pedir plata, que por su, o sea, de cualquier manera dice como, no, yo tengo un servicio, yo creo mucho en mi servicio y es un producto o un servicio que funciona y yo voy a venderlo y lo vende y se lo compran. Y eso me pasó a mí. Yo cuando trabajaba en RCN, yo dije como, yo trabajé en Medellín en el estudio, luego en RCN, y yo dije como, bueno, es el canal más importante de Colombia, seguro debe ser súper avanzado en todo eso y era muy, muy desordenado. Una vez me tocó, o sea, a mí me contrataron como animador de personajes, pero me tocaba hacer de todo. Y ahí pues aprendí muchas cosas, pero en un momento me tocó hacer un comercial de Pequeñín, del patico, y en una semana me dijeron como, bueno, tienen una semana para hacer el patico gateando. Y yo listo. Lo hice gateando y el miércoles me dicen, llega otro man y me dice, no, era caminando. Y yo, bueno, lo hice caminando. Después llega otro man y dice, no, era caminando y se cae y empieza a gatear. Y ya el último día me tocó trasnochar un montón y llegó el cliente el viernes y dice, no, era solo gateando, ¿sí? Entonces yo sé como hay mucho desorden, la gente no sabe cómo planear, cómo hacer las cosas, no saben hablar, me di cuenta de eso. Entonces yo me di cuenta que era tan fácil como que si uno le pregunta a otra persona qué es lo que quiere, la persona le dice, quiero esto y se lo hace y la otra persona va a pagar feliz por eso. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, hay gente que está buscando cosas todo el tiempo, hay comercio para todo y pues a mí me gustaba mucho la animación y me di cuenta que yo siempre quise hacer series animadas también por cosas de la vida, pero me di cuenta que había gente
que estaba en ese negocio mucho más grande, ¿sí? Porque ahí, pues como que estaba Facebook, empezábamos a ver comerciales animados, no sé si alguna vez viste o seguramente alguien que esté viendo este video se acordará de un comercial animado aquí en Colombia que era de un perrito bailando reggaetón, que era en un fondo blanco, era súper bonito y ese lo hizo una empresa aquí colombiana para Yo Me Llamo o alguno de estos programas, Tubos Kids, bueno. Y yo dije como, claro, o sea, hay gente que se le pueden vender estas cosas y ahí fue como cuando empecé y ahí empecé a cambiar un poco. Yo siempre quise y hoy en día todavía molesto con que la animación sea perfecta de todo lo que hacemos, pero claro, ahora es a quién le vendemos esta animación y desde ahí empecé como por ese lado. Entonces, en la empresa después, ya cuando me separé de mis socios, porque yo sentí que ellos no pensaban igual, no compartían esa misma visión, sino, no, era muy diferente, ¿sabes? Como que uno quería hacer cosas propias, el otro era súper complicado, pero ya estando solo, yo dije, como voy a ejecutar esta visión que es lo que quiero hacer, y era eso, vender animación de buena calidad de este estilo, ojalá series animadas. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y pasaron, no sé, muchos meses hasta que en una empresa de Francia me dijeron como, bueno, haga una prueba. Y yo listo, hice la prueba. Después listo, yo solo, como haga todo este episodio completo, que eran 5 minutos animados. Ya te doy un poco más de métricas para que entiendas esos 5 minutos que 5 minutos animados, hágalos y si nos gusta le mandamos 4 episodios mensuales. Hoy en día, mira, hacemos, bueno, el año pasado cerramos con 100 episodios de Cocomelon de 2 minutos y medio. Cada episodio lo estábamos sacando más o menos en 6 semanas, como en mes y medio, con un equipo de, digamos que todos los que trabajaban en Cocomelon eran 40, 45 personas, ponle 50 personas, solo en Cocomelon. En animación habían 3 equipos de 5 personas, entonces 5 personas hacían animación de 2 minutos y medio por ahí por 4 semanas. A mí me tocó hacer yo solo 5 minutos de animación en un mes. Fue un montón, me tocó trasnochar hartísimo, pero pues era lo único que podía hacer. Yo dije, es como alguien me dio la oportunidad y no puedo embarrarla. Y eso es algo que muchos emprendedores deberían pensar. Hoy en día tenemos muchas oportunidades de vender algo y hay gente que es toda como, ah, pues sí, Engui, lo hacemos así. No, hay que meterle el 200% a esto para hacer cosas de valor, para hacer algo que alguien esté feliz de pagar por eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pues así empecé y me empezó a gustar eso. Cuando me dijeron, listo, aprobado, tome los primeros 4 episodios, yo estaba sentado, yo vivía con mi mamá, yo estaba súper mal económicamente, estaba súper mal amorosamente porque me había dejado una novia y fue como la peor tusa que tuve. Entonces desde ahí yo dije como fue pucha, me voy a enfocar en trabajar y trabajar en mí. Y pasé muchas semanas y muchos meses sentado trabajando en un estudio súper pequeñito cuando pasó eso. Y cuando pasó, yo dije, bueno, ahora necesito animadores, hice una convocatoria y esa convocatoria se volvió medio viral en ese entonces porque, pues claro, no había muchas empresas que hicieran esto y salían portales de noticias, Insercoin abre convocatoria y era como, o sea, yo creo que la gente se imaginaba una empresa como un hangar lleno de gente y era yo sentado así, yo miraba como a mi mamá y yo, uy, fue muy, muy chévere, pero ese fue el cambio, o sea, como ese esfuerzo de vender algo, yo no quería pedirle plata a alguien como, venga, apóyeme con esto, porque no quería comprometer la plata ajena, porque recibir plata de alguien me parece muy comprometedor. O sea, uno tiene, pues yo sentía que tenía que respetar eso en el momento que pasara. Mi hermano me apoyó mucho económicamente y yo me sentía mal porque yo decía, pucha, todo lo que se mata trabajando para yo estar acá sentado sin hacer nada, no, yo tenía que de alguna manera salir adelante y como retribuirle más adelante todo esto. Y afortunadamente siento que ha sido así. Uf, ahora tocaste dos temas. Uno de ellos, especialmente esta historia del hermano, me gustaría retomarla un poco más adelante, porque es de otro tema que yo quería platicar contigo. Pero para conectar esto que estás platicando y conectarlo ahora sí con inversiones, como que me haces pensar, Camilo, y te lo había platicado antes y lo he mencionado antes en otros episodios, me gustaría con el podcast y contando historias como la tuya, inspirar a alguien que nos esté escuchando a escribir su primer cheque, ojalá este año, el próximo año o en algún futuro cercano, y mostrándole a esa persona que nos está escuchando que un ángel inversionista pues es una persona como tú y como yo, es una persona normal en mi mente, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es como, hace rato
en tu historia mencionabas, pues una situación en la cual voy a usar la situación en la universidad, ¿no? De para poder estudiar vamos a encontrar una universidad que no sea la más cara, una que esté dentro de las posibilidades. Y como que empezar a escribir cheques de inversión, medio que es un contraste muy fuerte con un momento de vida en el cual no hay capital para a lo mejor una mejor universidad, pero ahora resulta que unos años más tarde, porque te fue muy bien afortunadamente, puedes escribir cheques y al rato hablaremos de los montos, pero te puedes dar el lujo de escribir cheques. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, como, ¿por qué? ¿En qué momento, en ese contexto, en vez de a lo mejor alguien diría, ¿por qué no tomas una decisión de inversión de cosas un poco más seguras por ese contexto? ¿Por qué te vas full al riesgo? ¿Por qué Venture Capital? ¿No? Pues mira, ahí tengo la respuesta cambia, porque lo primero es, como te había contado, yo siempre estuve como entre el desarrollo o bueno, sistemas y diseño. Y después yo le metí toda mi vida a mi empresa y cuando pues empezó como a irnos bien en la empresa, yo siempre he sido pues emprendedor después de todo eso, ¿sabes? Y yo siento que mucha gente tiene ideas muy, muy buenas. Incluso yo he tenido algunas ideas de emprendimiento y a veces digo como, oiga, me gustaría hacer esto. Pero pues mi vida ya no me da, sí, mi vida está como full metida en mi empresa, cada vez es de pronto un poco menos, pero la vida del founder es muy, muy dura. Fue pucho, o sea, yo que ya llevo metido en esto, no sé, unos 4 años como rodeado de founders, de emprendedores, de tech sobre todo, es durísimo este camino de levantar capital, de convencer a alguien que suelte plata. Y más últimamente, porque eso está cambiando también un montón. Y a eso iba mi segunda parte de la respuesta, que, bueno, ya te la cuento. Entonces, lo primero es, yo siempre quise hacer muchas cosas de desarrollo, pero me fui por animación y afortunadamente, pues mi empresa pues está bien, está estable, facturamos bien y puedo dar estos apoyos. Y los doy porque por dos razones. Uno, hay gente que es muy pila y muy emprendedora y puede sacar proyectos gigantísimos. Y yo, mira, yo me siento afortunado de que algunas de las personas que más admiro en el mundo son colombianas. Yo admiro mucho a Freddy Vega, a Simón Borrero. Y cuando a veces me dicen como, ¿y a quién admira de afuera? Yo digo a Jeff Bezos, a Elon Musk. Entonces siento que es tremendo tener en una misma lista gente de Colombia o gente de Latinoamérica junto a gente así del mundo, me parece tremendo. Entonces siento que uno puede apoyar eso, o sea, hay gente con ideas y con ejecuciones muy buenas, pero les falta como esa patada inicial, ¿cierto? O como ese apoyo inicial, porque mucha gente como Freddy vienen de barrios humildes, pues bueno, Freddy vivía en un barrio, creo que en Suba, en un barrio de Bogotá, que es parecido a Villas de Granada, donde yo vivía. Entonces, es eso, es como el apoyo. Y dos, porque pues yo ya no puedo dedicarme a fundar nuevas empresas de tech. De pronto otras cosas lo he pensado, pero de tech siento que es muy duro para hacerlo ahorita y toca dedicarle el 100% del tiempo y no lo haría. Entonces siento que es como mi manera de retribuirle a las personas que lo están haciendo y a mí mismo, porque pues quedé siempre con ese sueño y es como me encantaría hacerlo, pero siento que hay gente que lo está haciendo mejor, entonces apoyarlos de alguna manera. Me encanta. Yo muchas veces he escrito que los inversionistas, para mí, si los tuviera que poner en dos categorías, hay unos que son románticos y otros que son financieros. Te pongo 100% en la categoría de inversionista romántico. Total. Incluso tengo un amigo de toda la vida, de hace 25 años tal vez más, que él es mi asesor de growth. Entonces yo antes y siempre he sido muy pasional como con las cosas y las inversiones la mayoría de las veces ha sido por esto. Y él lee las métricas y me dice, acá tenemos riesgo de esto, 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 pero le recomiendo esto así. Entonces es un trabajo en equipo chévere, pero sí, realmente es como mi decisión, como dices, muy romántica de la idea y del emprendedor. Pero ahora pues con lo que iba a la segunda parte de la respuesta es, me encanta apoyar, me encanta escuchar pitch, me encanta conocer gente así que tiene ideas y que está súper motivada, pero los tiempos han cambiado últimamente y últimamente sí me dio por un poco de inversiones más seguras en otro tipo de negocios como con rentabilidades o retornos más prontos. Y es de pronto también por algunos cambios que ha habido en el ecosistema a nivel mundial, pero pues digamos que ya es algo que va evolucionando.
Escucho, y bueno, también habíamos platicado antes de hoy para grabar, y entiendo o interpreto una intención de seguir haciéndolo, pero sobre todo con aprendizajes y balanceando tu portafolio personal, que una parte de las cosas que haces es Venture Capital. Así es. Y incluso es la mayor de las partes y quiero seguirlo haciendo. A mí ese tema me emociona mucho. Yo hice 2 cursos de ángel inversionista en Endeavor y me encanta, sí, es como me encantan los pitch, ver que la gente la tiene súper clara, otros claramente no tanto, pero pues de eso se trata. Pero sí es esta evolución y algo que me he dado cuenta sobre todo de mí es eso, es cómo cambia ahora mi decisión para invertir o no, ¿sí? Entonces, claramente escucho mucho al emprendedor, al founder, voy analizándolo con el tiempo, pero mira que digamos algo que yo pregunto ahora últimamente y es algo que no sé si sea común, pero siempre les pregunto, ¿ustedes qué sueldos están poniendo acá en la empresa? Y no tanto por la respuesta, sino por su reacción en el momento. Hay gente que lo toma como, uy, no me lo esperaba, otros súper transparentes dicen, no, $400, $500. Y hago esta pregunta porque me encanta, o sea, a mí me tocó súper duro y no te imaginas. O sea, creo que te conté la vez pasada, pero cuando mi empresa estaba como en uno de los puntos más bajos, yo estaba súper estresado, yo andaba sin un peso, andaba endeudado, andaba con problemas. Y una vez yo vivía con mi novia y yo estaba llorando en el baño mientras me duchaba y ella entró y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, pucha, no aguanto. Esto es muy, muy duro, pero si no fuera por todas esas cosas, uno no sale adelante, ¿sabes? Como que uno no empieza a cuidar el capital. O sea, a mí me tocó muy duro y ahora, claro, cualquier $5,000 que invierto, o sea, digamos que mis tickets, yo siempre entro como en seed o pre-seed, con tickets de 5,000 a 25 más o menos. Mucha gente de pronto levanta $1,000,000 y después dice como, oiga, venga, invierta otros 25, otros 10, otros 5. Y es como, no, invierta nada más 5, ¿sí? Como que le restan valor a $5,000. $5,000 en Colombia son 20 millones de pesos. Hay gente que no se gana eso en el año, ¿sí? Entonces es como que aprendí mucho a valorar uno cómo gana la plata, porque ganar plata es duro, o sea, todo en el mundo es muy difícil. Y siento que algo que valoro mucho en el emprendedor es eso, es que cuide el capital, que sepa vender y que valore. Así le inviertan $1,000, es un esfuerzo que un inversionista está haciendo, creyendo en su idea para que los ejecute bien. Uy, este tema, justo este tema es uno que me encanta y me gusta mucho cómo lo estás trayendo a la mesa, Camilo, porque, a ver, nosotros empezamos 500 al mismo tiempo que tú estabas empezando tu compañía en el 2013 y nos tocó vivir el comienzo de nuestra industria en donde la escasez de capital era un factor, o sea, era lo común. Y hasta muy recientemente, en años como el del 2021, donde vivimos una cosa muy opuesta, vimos abundancia de capital. Y te diría que hoy a mí me gusta lo que acabas de describir, ¿no? A ese founder que valora y cuida el capital, porque yo creo, y lo vi pasar muchas veces en el pasado, que las compañías se pueden construir bajo escasez. Y no es que tenga que ser así, pero se puede. Y entonces ahorita que dices este ejemplo de, venga, ¿cuánto valen $5,000? ¿O cómo se perciben? ¿O cuánto valen $25,000? Para alguien es mucha plata. ¿Y dónde está ese respeto a eso? Y quiero regresar a la historia de tu hermano, ¿no? O sea, tú decías, tengo que respetar lo que me apoyó. ¿Y cómo podríamos traer más de eso a nuestro ecosistema, Camilo? En donde a lo mejor, y voy a decirlo como yo lo pienso y me encantaría escuchar tu versión, a veces como inversionista, en la dinámica, en cómo suceden los pitches y otras cosas, pareciera que está por sentado el capital, cuando verdaderamente detrás de ese capital tiene que haber un esfuerzo infinito para que exista. Uf, sí, total. Mira que, bueno, también yo siempre pregunto para qué van a usar la plata y ver si lo tienen claro. Sí, es que mira que, digamos, cuando ahorita preguntabas lo de mi hermano, él estudió ingeniería de petróleos y desde que hizo prácticas ganaba súper bien, o sea, era como un sueldo que yo decía, como, pucha, yo nunca me voy a ganar esto. Y él todavía está ahí, sí, o sea, como que sigue trabajando en esto, pero pues ahorita tiene una familia, tiene un hijo, la historia es diferente, o sea, digamos que
tiene muchos más gastos de los que tengo yo. O sea, yo vivo solo, estoy solo, es como, es muy, muy diferente. Y yo siento que ante todo uno debería como pensar, o sea, digamos que hablando como del emprendedor, debería pensar en vender antes de buscar inversión. Incluso me acuerdo mucho de, pues, no me acuerdo en qué podcast, pero bueno, es como la historia de Simón Borrero y era como que decían como no, teníamos que salir a regalar donas o de alguna manera conseguir usuarios. Y es eso, es como que al principio hicieron un producto mínimo con lo que podían y empezar como con una inversión muy baja para poder hacer algo y después ya cuando sí necesitan realmente un capital para escalar, que sí saben cómo lo van a usar y saben que va a funcionar, sí buscar inversión. Entonces yo siento que es eso, es como no buscar inversión porque sí, porque empieza a pasar lo que está pasando ahora, que en pandemia pues hubo mucha más inversión, era mucho más fácil, pero hoy en día muchos inversionistas que conozco y de los que he leído o he escuchado podcasts y me sumo a eso, estamos como no, ya, o sea, ahorita no voy a seguir como regalando plata, porque algo que esperamos y que incluso Christian Wanderhels lo dijo en tu podcast, creo que fue, que dijo, deberíamos los ángeles inversionistas sentirnos recompensados un poco antes para seguir teniendo confianza y para uno decirle con tranquilidad a otros inversionistas como, oiga, venga, ¿por qué no invierte en esta empresa? Porque esta empresa yo la veo bien y sí, pero digamos que hay veces que uno empieza a sentir que la ejecución no está tan buena o que el founder para buscar plata está como súper insistente todo el tiempo y realmente me ha pasado muy poco que me abordan muchísimo, pero es como que para pedir plata están todo el tiempo ahí encima, 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 encima y consiguen el cheque y ya, nunca más, ¿sí? Eh, y es como que eso a veces como que a uno lo frustra, a mí me frustra. Y las inversiones que más me gustan son en las que sigo siendo muy amigo de de los founders y me pasa mucho. Muchos founders que no están acá en Colombia o acá en Bogotá, cuando vienen nos vemos o cuando hay eventos y están acá pues en Bogotá, nos vemos y la pasamos súper chévere. Pero es eso, siento que las relaciones humanas y la relación de founder-inversionista debería ser un poco más larga, porque también el inversionista no es tampoco como una figura como que a veces uno dice como, uy, un inversionista y se imagina el señor banco por allá gigantísimo, sino no, un inversionista puede ser un amigo mío que está en un trabajo que gana 10 millones de pesos y ahorra juicioso y quiere meterse en este mundo. Entonces yo siento que las relaciones son muy importantes para los founders para poder mantener esto y que de pronto si los inversionistas nos sentamos como recompensados un poco antes para generar esa confianza. Igual, uno sabe que este mundo es como de 5 o 7 años ser un resultado y como te decía, yo no lo hago tanto por la parte como uy, sí, quiero volverme millonario con esto porque no, no es así, sino por el apoyo, pero pues quiero sentir que la gente realmente está aprovechando este apoyo que uno se está esforzando para dar. De acuerdo. Ahora, pensando un poco en eso, me haces cuestionarme el acceso a buenas oportunidades, porque si bien efectivamente ahorita confirmo, ¿no? O sea, $5,000 es mucha plata y así como lo es 25, 50, 100,000 y por supuesto es mucha plata $1,000,000, pero para quien nos está escribiendo, describe también cuál es su capacidad de escribir esos cheques y cuántos y demás. Entonces, algo que me haces pensar es, ok, acceso a buenas oportunidades. Creo que hay una realidad en donde la mejor oportunidad, probablemente el ticket mínimo, pues con 5,000 no te compras el acceso. ¿Cómo piensas alrededor de eso? Y ojo, creo que si te mueves de etapa a etapa más temprana, sin duda puedes comprar el acceso, pero ¿tú cómo navegas eso para en las inversiones que has hecho, pues logres sentir que estás teniendo acceso a las oportunidades correctas? Uf, qué buena pregunta. Pues mira que yo creo que con el tiempo uno se va involucrando más. Yo invertí en un fondo en Pigma. Ellos, y también fue porque yo ellos los conocí en una fiesta también, como en un evento pues, de este ecosistema, y me volví muy cercano a ellos. Y yo creo que es eso, cuando uno se empieza a meter en eso, uno empieza a conocer más gente y más gente y más gente y empecé a ir a eventos con ellos y cada vez empecé a conocer más startups, más empresas y más oportunidades y empecé a tener, como te decía al principio, conversaciones como un poco más de valor a las que tenía como unos años antes de empezar con todo esto. Yo siento que es rodearse, es hacer mucho networking, que es estar escuchando y estar como muy activo
en el ecosistema como tal, así no estés invirtiendo ya ahora tan seguido, pero estar un poco activo. Pero yo creo que, y es parte de mi tesis de inversión, es ser un poco visionario. O sea, digamos que mi tesis es, yo que he sido nerd y utilizo servicios como para sacarle el jugo a mi vida, a mi empresa, servicios y productos. Entonces, cuando yo escucho un pitch, yo digo, uy, ¿será que si yo estuviera en esta situación lo usaría o en el futuro lo usaría? Entonces, yo creo que es importante eso. O sea, yo creo que parte de tener una buena oportunidad, o sea, digamos, como emprendedor, es pensar en eso, en algo que realmente, ser muy sincero de algo que vaya a funcionar y de inversionista, pues es que están los dos lados, el inversionista que cree y que trata de pensar en el futuro y el otro que tiene mucha plata y dice como invierta en esto, esto, esto y esto y va soltando la plata. Pero siento que mi papel, que me parece mucho más interesante, es pensar y hacer un análisis de, oiga, este producto va a funcionar y esta persona es la correcta para hacerlo. Y me ha pasado que voy a muchos pitch y me encuentro con todo. O, no sé, he estado en muchos pitch últimamente que es como, no, no sé qué, hecho con AI y no sé qué, y todo es AI y vamos a conectar el comprador con AI, no sé qué, y unas vainas súper enredadas y que van a tokenizar, o sea, como que mezclan todo para vender algo. Entonces muchas veces yo digo como, uy, esto probablemente sea mucho enredo y es más como para aquí en Colombia usamos una palabra que es para tramar, no sé si la conoces, como para... ¿Sí la has escuchado? O... No, no la conozco y eso que he pasado mucho tiempo en Colombia, pero interpretaría así como para enredarte. Sí, eso, tal cual. Entonces, es una palabra tal vez como muy noventera, pero entonces sí, como para enredar y hay gente y hay, no sé, señores que de pronto no están como muy al tanto de la tecnología y se dejan enredar y dicen, uy, esto es el futuro e invierten, pero creo que lo importante es ser sinceros los emprendedores y decir como, oiga, sí, voy a hacer un producto que realmente vaya a ser disruptivo, vaya a cambiar la historia o vaya a ser funcional y eso, y mira que digamos, yo para hacer pagos en la empresa internacionales, yo uso un servicio que se llama Vita Wallet. Y cuando ellos me abordaron, no era para invertir, sino para usar el servicio. Y yo lo empecé a usar y es muy, muy bueno. Y ahora yo les digo como, oiga, puedo invertir en su empresa y pues ya van como en serie A o algo así. Y pues ya ni modo, pero es eso, es porque lo estoy usando y porque yo digo como, oiga, qué bacano este servicio porque realmente es útil. De acuerdo, aprovechando que estás tocando tu tesis de inversión, me encantaría que profundizáramos en ella. En momentos de la conversación mencionaste el ticket promedio, 5,000 a 25,000. Ahorita mencionaste que te gusta algo en donde tú puedas interpretar que el producto va a funcionar y que sea el equipo correcto. Pero ¿qué otras cosas describirían tu tesis de inversión? También hace rato mencionabas mucho una pasión por Colombia, entonces no sé si estés 100% enfocada a Colombia. Cuéntanos región, industrias, cosas en las que no te gusta invertir, etcétera. Bueno, mira que sí, realmente la mayoría de las empresas en que he invertido son de Colombia, pero nunca lo he pensado. Yo creo que es más como, no sé, de pronto por el networking o por las conexiones, pero pues estoy muy abierto a cualquier región de Latinoamérica, tal vez. Y una de estas en las que invertí es de Estados Unidos, porque me parecía chévere también el tema, que es como de reciclaje de baterías de carros o algo así. Ok, ¿qué es Connected Energy, me imagino? Connected Energy, así es. Entonces, no, realmente mi tesis es eso, es como lo que, o sea, básicamente, si yo invierto en algo, o sea, me gusta escuchar pitch de todo, pero es en algo que yo crea, o que yo usaría, o que yo crea que va a ser de buen uso y que puede ser muy escalable. Entonces también es como, hay gente también que ha venido con negocios, pero que yo digo como un negocio que probablemente no pueda ser rentable o algo así, entonces no, no mucho. Es eso, es como que yo crea que puede ser un negocio muy grande mundialmente o al menos en alguna región. Es eso, yo creo. Sí, es como por ese lado. Perfecto. Pues Camilo, nos estamos acercando al final de este episodio y te tengo dos preguntas más. Quiero conectar la penúltima con la admiración por talento. Ahora mencionabas nombres como el de Simón Borrero, el de Freddy Vega, y también mencionabas los ejemplos y lo lindo que es ponerlos en la misma lista de admiración tuya, como Jeff Bezos, etcétera. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú cómo describes cuál es la oportunidad de invertir en Latinoamérica hoy? Mm,
Yo siento que ahorita hay un problema para buscar inversión y es lo que te decía. Yo creo que muchos inversionistas están como siendo más precavidos, más cuidadosos con la plata porque hay empresas que han levantado millones de dólares y los han quemado muy fácil. Entonces yo siento que una oportunidad es, bueno, es pensar en un buen producto que apasione a la persona que lo está haciendo, que no sea solo como, uy, aquí hay plata, venga y nos metemos. Y eventualmente las conexiones va a llegar gente de mucho valor a invertir o apoyar, ¿cierto? Entonces, mira, un ejemplo, yo hago pues hobby mío, así, yo hago paracaidismo y una vez estaba allá en la zona y había un chico al lado mío y empezamos a hablar y terminó contándome que era un founder. Ni siquiera se trataba como founder, dijo, no, es que yo hice una aplicación que hace esto, esto y esto, y era una aplicación para crear como torneos de videojuegos online, pero ya la tenía toda montada y la estaba haciendo como él con un amigo y ya era funcional, ya había hecho como pasarela de pagos, ya había generado ingresos. Y yo le dije, oiga, ¿usted ha estado como en algún fondo, ha hablado con inversionistas o algo así? Me dijo, no, yo lo hago con mi amigo y ahí medio estamos ganando plata. Y empecé a conectarlo. Entonces yo creo que cuando hay buenas ideas, automáticamente las cosas salen bien. Uno empieza a conectar con gente de interés que lo empiezan a recomendar y así. Pero hay gente, en algún momento escuché en una fiesta de esto de founders e inversionistas y así, alguien que me estaba haciendo un pitch y era solo hablar de tokenizar cosas y no entendía, era como, sí, es que con blockchain vamos a tokenizar y podemos tokenizar cualquier cosa y duró media hora tratando de explicar y yo le decía, venga, pero no entiendo esto. Y ya, y finalmente como que se lo pasé a un amigo, le dije, venga, hablen ustedes dos, porque sí, entonces como que se pierde la oportunidad. Yo siento que oportunidades en la vida hay todo el tiempo, pero hay que saberlos aprovechar. Y es como, no sé, si el día de mañana yo tengo la oportunidad de hablar con, no sé, Mark Randolph, el presidente de Netflix, o con alguien así, yo no me voy a ver solo como, no, venga, voy a saludarlo y así como todo efusivo, sino hay que pensar muy bien cómo hablar con la gente. Hay que saber qué decir, cómo hablar, qué tanto decir, porque siento que uno, hay veces que estas oportunidades sí son únicas y no se pueden dañar. Entonces yo he escuchado pitch de personas que tienen mucha experiencia y sus pitch son como, no sé, o sea, es una reunión de media hora y duran hablando 15 minutos solo de ellos. Como yo he hecho esto. Entonces están vendiendo a ellos y después la idea como que no mucho. Entonces yo siento que es aprovechar las oportunidades porque los inversionistas ahorita están siendo mucho más precavidos con el dinero y en quién invierten y en quién no. Y hay muchas maneras muy fáciles de asesorarse, hay muchas maneras de investigar si un negocio puede ser como real, como o sea, es como muy fácil uno preguntarle a ChatGPT, oye, ¿es verdad que se puede tokenizar bla? Y va a tener como alguna razón o preguntarle a algún amigo. Entonces siento que cuando digo que las oportunidades están todo el tiempo es eso, es como que uno se puede encontrar a alguien en una tienda y puede ser un inversionista súper activo y tiene una oportunidad para aprovecharla, pero hay que saberlas aprovechar. Y yo creo que también hay que estar listos para aprovecharla, porque no, como dices, a veces te lo vas a encontrar y hay que estar listo y otras veces te puedes preparar. Otro de los propósitos de este podcast, aprovecho como para también poner allá afuera qué es lo que pienso con este proyecto. Te contaba inspirar al inversionista, pero también al final del día estoy construyendo una base de datos que es profunda en lugar de solo una lista de ángeles inversionistas. Y cuando te escucho ahorita describir las oportunidades están todo el tiempo, solo hay que saberlas cómo aprovechar, mezclado con un tema que traes a la mesa de nuevo de ser muy bueno comunicándote. Pienso que el podcast, quiero que los emprendedores y las emprendedoras lo vean como una herramienta para mañana tener una buena conversación con ese inversionista con el que a lo mejor mañana se van a tomar un café, que idealmente estuvo en este podcast. Y poder abordar esa conversación para que, como dices, si tuviste 30 minutos, pues los primeros 15 los sepas aprovechar a tu ventaja, ¿no? Sí, mira, yo he aprendido mucho que cuando conozco gente en eventos, yo voy a muchos eventos, a muchos mercados de animación a conocer gente. Y muchos negocios que me han salido después de un año o 2 años de haber conocido a las personas. Yo siento que es muy importante las relaciones humanas. Hay gente que de entrada al primer día nos conocemos y ya me hacen pitch. Hay otros que no importa, seamos amigos, nos conocemos y eventualmente terminamos haciendo negocios.
Y yo creo que uno muchas veces, como te decía al principio, uno invierte en el emprendedor, pero es eso, es como en la persona como tal. Es aprovechar como para mostrarse cómo es uno como humano y eso también suma mucho. Claramente, pues si eres un buen humano, pero no tienes una buena idea, pues tampoco, pero creo que es eso, es no atacarse tampoco venga, cómpreme esto, invierta eso, algo así, sino tomarse el tiempo de que uno conozca bien a la persona, de que le dé confianza y que uno vea que sí es la persona indicada para ejecutar esa idea que tiene. Entonces, si alguien quiere, si alguien viene de pronto, si yo me encuentro con alguien para tomarme un café, me parece muy chévere poder conocerlo primero cómo es como persona, que me vaya contando sus ideas y poco a poco ir viendo el progreso y no tiene que ser como, no, toca buscar la inversión ya o algo así, sino vamos poco a poco conociendo, nos vamos contándome poco a poco, ya tendré más preguntas. Muchas veces yo le digo, listo, está chévere, pero ahora hagamos una reunión con mi amigo, con mi asesor de growth, como para ver qué red flags pueden haber por acá. Entonces siento que es importante que hagan una labor un poco más humana, más como de primero conocer bien a la persona, tampoco como buscar gente como a veces me dicen como, no, es que yo sé que tú me puedes traer muchas conexiones de tal cosa, ¿sí? Y yo soy como, no, realmente no, siento, o sea, me doy cuenta que eso se lo puedes decir a todas las personas, entonces por eso es importante conocer a la persona con la que uno habla. De acuerdo, especialmente en Latinoamérica somos una región con una cultura en donde priorizamos primero la relación antes que el negocio. Y la realidad es que hasta en el mundo tradicional, en el de las startups, en todas las industrias, muchas veces los cierres de negocio suceden en ámbitos sociales, ¿no? En México es bien común que el negocio se cierre en una comida, no en una oficina, ¿no? Pero también hay quien es muy transaccional. También hay que entender que hay gente que a la primera es como, ¿me buscaste para qué? Dime qué necesitas de mí y entendamos si podemos hacer negocio. Entonces creo que hay un poquito de todo. Camilo, vamos cerrando este episodio. Vamos a la última pregunta con la que siempre me gusta cerrar y es, cuéntanos una experiencia, ya sea de las más emocionantes o las más difíciles que hayan marcado más tu carrera al día de hoy. Bueno, hay varias. Yo siento que algo que a mí me marcó mucho y que creo que es muy importante en la vida, o sea, a mí me han pasado muchas cosas, una vez se nos inundó la oficina y al mismo tiempo me estaban dando proyectos nuevos y, o sea, fue terrible. Alguna vez nos hackearon un computador y pasé como 4 noches durmiendo en la oficina. O sea, han pasado cosas así, pero creo que lo que más me ha marcado es el tema como de la tranquilidad. En un momento en el que yo todavía no había creado la empresa, yo estaba muy mal económicamente, tenía una novia que siempre fue de mucho apoyo, que ahorita es súper, súper amiga mía, y una vez yo tenía 2.000 pesos, que son como, no sé, como medio dólar, como 50 centavos, y yo fui a recoger a mi novia al centro de Bogotá y yo vivía como por la Boyacá con 80, o sea, caminando eran como 2 horas y media, 3 horas tal vez. Entonces teníamos 2.000 pesos para irnos y nos fuimos caminando y en un momento tuvimos que decidir si comernos una empanada entre los dos o coger un bus entre los dos ahí como que nos llevaran como más barato porque estábamos así. Entonces, no sé, después de eso yo sentí que yo nunca más quería como depender económicamente de algo, de alguien. Y siento que es muy bueno ser independiente en todo y buscar como esa independencia. Entonces, por eso es que creo que es tan importante uno ser muy sabio en cómo utiliza el dinero. Digamos que en este caso también digamos que hay muchas partes como emocionales y mentales y todo. Y siento que es muy importante. Incluso en mi empresa yo tengo un programa de salud mental y emocional gratis para todos los trabajadores, porque uno no se da cuenta en qué momento puede estar siendo ansioso o depresivo y creo que es muy importante la salud mental y la inteligencia financiera. Ahorita estoy trabajando, pues estoy empezando a hablar con algunas personas para empezar un programa de educación financiera, porque hay gente que es lo mismo, que gana plata, hay gente que, no sé, que se puede ganar 15 millones y al final del mes no, está pidiendo adelantos y me pasa, ¿sí? Entonces, siento que es muy importante como tener esa estabilidad para todo lo que uno haga. Si uno lo pone en el punto de vista como de una startup, es eso, es como, o qué debo hacer para que una startup, una idea o una empresa sea sana, tanto en su ejecución como en las finanzas, dónde tengo que tener límites
Y así yo sé que no importa si uno de los founders o cualquier persona es una persona que tiene mucha experiencia, igual una startup en etapa seed o pre-seed, pues requiere cierto manejo y ciertos cuidados. Entonces es como bueno, sabemos que tenemos $50,000 o $200,000, tenemos que cuidarlos porque no sabemos cuánto nos va a durar y sabemos el esfuerzo que fue traerlos. Ahora, si nos costó mucho traer $200,000, ¿cómo va a ser con 1 millón? O de ahí en adelante, ¿sí? Entonces siento que eso a mí me marcó mucho y creo que es muy importante que la gente sea muy consecuente con el uso de su salud mental y su inteligencia financiera en todo, en su vida personal y en la vida de la empresa. Creo que es lo más importante. Muy de acuerdo y creo que nos falta mucho de esa conciencia y de esa educación en Latinoamérica. Gracias por compartirlo con esa transparencia, por contarnos esos momentos vulnerables y tantas anécdotas que nos contaste en este episodio. Camilo, mil gracias por acompañarnos en este episodio. No, René, a ti por la invitación. Y bueno, y ahora lo que te decía, yo siento que mucha gente le da miedo invertir y le da miedo invertir en tecnología y soltar sobre todo un primer cheque. Para mí fue súper emocionante porque ya había estudiado bastante, pero creo que la gente debería animarse. Es como, no sé, mucha gente, es como que cuando empezó el boom de Uber decían, yo siempre tuve esa idea, o cuando salió Rappi, cuando le fue bien, cuando ya empezaron a sonar mucho, empezaron como, yo siempre tuve esa idea, me la robaron. O cuando salió Pickup con las motos, todo el mundo siempre ha dicho que tenía ideas, pero nadie las ejecuta. Entonces yo siento que hay mucha gente que tiene ideas muy buenas y que las está empezando a ejecutar, y uno probablemente si no invierte en una idea que uno crea de corazón que va a funcionar o pues digamos con su tesis o algo así, yo creo que uno debería como apoyar porque probablemente uno diga como sí, yo jamás hubiera montado un Uber, pero si alguien me llega con este pie chido que es una buena idea, pues apoyarlo porque puede que sea así. Puede que tengan un buen retorno, pero también veanlo como un apoyo a muchas personas que están empezando y que tienen grandes ideas y que realmente cuentan o necesitan esto para poder hacerlo. O sea, de cuántas empresas no nos habremos dado cuenta que nos hemos perdido por no haber invertido o porque no hayan conseguido inversión así. Entonces yo creo que eso es importante, como apoyar a la gente que está haciendo esto y pues también que los emprendedores aprovechen esto y no nos vean como los clientes porque finalmente somos los que les estamos dando como para que empiecen sus empresas, sino que realmente lo aprovechen. Es un trabajo de lado y lado y yo siempre he visto esta industria y todas las industrias, todos necesitamos de todo. Es como los emprendedores necesitamos o los dueños de empresas necesitamos a gente que trabaje y tenemos que respetarlos por igual porque sin ellos no podemos, pero ellos sin nosotros igual, ¿sí? Y lo mismo pasa con los emprendedores, con los startuperos, que es como necesitan inversionistas, pero nosotros necesitamos de gente que tenga esas ideas y que sepan ejecutar para que todo este ecosistema pueda salir adelante. Y no solo el ecosistema, sino para que la economía en general crezca. Es un juego de todas las personas. Correcto. Y voy a agregar a esa parte que mencionabas de escribir ese primer cheque, que quien sea que nos está escuchando y se va a animar a hacerlo, no hay que hacerlo solo. Tú describías hace rato el ser parte de un ecosistema, de conocer gente, de ir a eventos, etcétera. Y creo que habemos muchos que queremos que este ecosistema crezca más, que tenga más jugadores, que vamos a querer ayudarte a escribir ese primer cheque. Entonces, estoy seguro y te voy a aventar junto conmigo, Camilo, escríbanos, podemos ayudar. Y una conversación o un café en Zoom, lo que sea, puede guiar hacia hacer ese primer cheque mejor que probablemente tu primer cheque y mi primer cheque, Camilo. Así que gracias por ese último mensaje. Con esto nos despedimos, Camilo. Mil gracias por acompañarme en este episodio. Si alguien quiere escribirte para ya sea presentarte su compañía o hablar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Tengo una página que la hizo mi asesor de grado, que es camiloescarraga.com. Me pueden buscar también por Instagram o por redes sociales como Camilo ESC o en LinkedIn Camilo Escárraga. Ahí sale CEO and founder de Insert Coin Animation Studios y Angel Investor. Entonces ahí creo que no hay pierde. Además creo que no hay mucha gente con este apellido, entonces va a ser un poco fácil. Buenísimo. Pues de verdad, mil gracias. Y para todos los que nos escuchan,
Como en cada episodio, les recuerdo, yo soy René Lomelí. A mí también me puedes encontrar en LinkedIn. Escríbeme, insisto. Si eres ángel inversionista, te quiero invitar a que grabemos un episodio. Y si eres ángel inversionista y de pronto no quieres necesariamente estar en un episodio, pero quieres conectar, te invito a que te sumes a nuestro club de ángeles inversionistas en angelesdelatam.com. Y si eres un founder en etapa temprana en Latinoamérica, recordarte que en 500 estamos invirtiendo en etapa temprana $300,000. Queremos conocer tu compañía y también me puedes escribir por LinkedIn. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente episodio. Muchas gracias.